pensar en cómo vincularla, cómo vincular entre ellas, cuál puede ser el vínculo también de la columna a la cimentación. Y así es que podemos ver varios métodos y varios elementos de conexión, como ser, por ejemplo, uniones con perno, en sus diferentes disposiciones que podemos tener, que se puede encontrar en la práctica, y elementos unidos mediante soldadura también. Es decir, que pueden ser, por ejemplo, uniones con pernos donde trabajen los elementos a tracción y a corte, que en este caso es un apoyo, donde tenemos 8 pernos que definen esa conexión, y los pernos van a trabajar, los más solicitados van a ser estos de aquí arriba, y van a trabajar a tracción y a corte. Y así entonces otra variante es de que trabajes solamente a corte, como estas conexiones, por ejemplo. Debido a esta excentricidad de carga, va a haber un momento que se genera, pero que va a actuar sobre los pernos como respuesta un par de fuerzas que van a provocar un corte en el perno y un aplastamiento en la placa o en la columna. Entonces, varios casos que podemos ir analizando que van a presentarse, desde luego, que la conexión también con soldadura es importante. Y también vamos a ver eso. Entonces vamos a empezar con este corte excéntrico para perno, y donde vamos a indicar de que el número mínimo de pernos serían 2, porque de lo contrario no nos aceptaría en ningún momento, no quedaría en esta posición, digo. Entonces mínimo 2 pernos, ¿no? Tenemos una solución con 2 pernos vertical, orientados así de esta manera, 2 pernos en horizontal. Cuando se tratan de 4 pernos podríamos orientarlos así o así. En fin, si se tratara de 3, por ejemplo, podríamos orientarlo de esta manera, de forma triangular. Y también puede ser forma lineal, así como esta. Entonces, una variedad de posiciones que puede tomar el perno, y habrá que determinar cuál de los pernos es el más solicitado. Esa es nuestra misión. Aquí, por ejemplo, entre estos dos, ¿cuál de los pernos es el más solicitado? Aquí se entiende claramente que pues los dos van a trabajar por igual, porque es una cupla, es un par de fuerzas que se genera. Y en cambio, en este, el que hace modificar el comportamiento o la solicitación es la carga vertical. Como tiene que haber una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, entonces también está descomponiéndose en 2 partes esta carga P, y habrá que hacer la sumatoria entonces de las fuerzas para tener un resultado del esfuerzo máximo. Y así entonces vamos a ir viendo algunos casos. Vamos a ver aquí corte excéntrico. Entonces tenemos que hablar del material que utilizamos, en este caso los pernos, y los pernos no, pueden constituirse de una parte, por una parte el vástago, que tiene una parte lisa y una parte roscada, y la parte de la tuerca y la arandela que completan, digamos, el conjunto de elementos que utilizamos para este fin. Los pernos pueden ser de alta resistencia, y uno de los que vamos a usar es, por ejemplo, el A325,
grado 1, así es, así lo vamos a identificar. Y este tiene sus características especiales, con un perno de alta resistencia. Aquí vamos a ponerlo. Este es un perno de alta resistencia que tiene su tensión última igual a 8.250 por centímetro cuadrado. Vean que es una resistencia elevada cuando comparamos con el acero que vamos a utilizar o que hemos estado utilizando, la 36, con su característica de FU igual a 4080. Ya, tienen que abrir su cámara para que yo sepa que están en al aula y para que les tome lista, me olvidaba de hacer ese recorrido. Ahora sí, por este, ¿está bien? Está bien. Hay algunos que se resisten. Y vamos a seguir entonces. Sabemos que están colaborándonos esta fila de alumnos. Y entonces vamos a tener que recordar las características físicas y mecánicas del acero. Sí, decir que la tensión de fluencia para este es 2530. Estamos recordándolo simplemente porque vamos a utilizar estos valores en nuestro correspondiente ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el dimensionamiento? Vamos a situarnos primero con este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y después vamos a ir complicando nuestra labor. Vamos a hacernos un espacio acá y vamos a situarnos con un ejercicio. Ya, ¿cuál va a ser entonces? Estoy agrandando el espacio. Entonces vamos a decir que este sea nuestro problema. Una placa a una columna, conexión de una placa a una columna. Imagínense que la viga viene y apoya acá. Este es el asiento. Y queremos dimensionar entonces este primer caso. De la figura A va a ser el ejercicio 1. Figura A. Entonces tenemos que, como datos vamos a poner de nuestra reacción, por ejemplo, que sea P igual a 4000. La excentricidad también puede ser un dato, uno la determina y puede ser un dato. Vamos a poner que sea desde este borde del elemento. Hay distancia al borde que hay que respetarla. Por ejemplo, 1.5 de D del diámetro, suponiendo que el diámetro sea 2 centímetros de inicio, podemos hacer una consideración y tendríamos como mínimo entonces aquí que serían 3 centímetros, ¿no? Y vamos a ponerle entonces la excentricidad que sea 15 centímetros en total.
ya, como dato, ¿no? Acero es A36, desde luego, A36, y el perno es A325, grado 1. Ya está, con esos datos podemos empezar nuestro cálculo. Tenemos que saber también qué espesor tiene esta plancha y qué espesor tiene esta otra. Vamos a decir que esta es la que de menor espesor y que sería de T igual de media pulgada. Y el espesor de la placa sería el espesor del asiento. Con eso ya podemos calcular entonces que de principio nos interesa determinar la reacción que aparece aquí como fuerza, y vamos a decir que si ustedes la materializan, a ver, vamos a tener de principio una pequeña idea de estos dos primeros. Si materializan la dirección, sentido de las reacciones que se van a producir, va a ser bueno. Intenten, a ver, eh, esquematizar lo que viene a ser las fuerzas que van a aparecer acá en este perno y en este otro, aquí y acá, para que solucionemos nuestro problema. Ya tienen que tener alguna idea. ¿Qué es lo que va a aparecer aquí como reacción en estos Par de pernos? fuerza. Ya, a ver, ya, si alguien ya lo tiene o si no, simplemente me indica. Isa Franco Luis. Isa Franco Luis. Nada, está fuera de combate. María René Guzmán. María René Guzmán aquí. ¿Cómo aparecerían las fuerzas reactivas? ¿Serían horizontales o serían verticales? Verticales. Ya, vertical van a aparecer verticales para que la sumatoria de fuerzas verticales sean cero, cierto, también. Pero no van a ser solamente verticales, van a haber también otras fuerzas horizontales. Va a ser así y así. ¿O cómo piensa que van a resultar las fuerzas horizontales acá? A ver, te pregunto entonces, ¿serán así? Las verticales primero vamos a poner. La suposición es de que cada una de los pernos recibe la misma fuerza horizontal. Entonces, P medio sería eso. P medio, P medio. Pero aparece una fuerza horizontal por la excentricidad. Y que vamos a decir que si es que es así, si este hace girar así, entonces el par de fuerzas que se va a originar acá tendría que ser girar Sí. al contrario, ¿no es verdad? Entonces va a ser así. ¿Sí? Y va a ser así. Eso nos orienta ya de qué manera vamos a conseguir nuestra resultante, porque esas son dos fuerzas que tienen una resultante, vamos a decir que la resultante es esta. ¿Sí? Y acá, esta con esta vamos a componerla, y la resultante entonces va a aparecer así. ¿Sí? Eso es lo que ocurre entonces. Y esto vamos a llamarle fuerza resultante entonces. FR. Y esta sería la componente horizontales y componente
vertical. Aquí le vamos a llamar F1 de X, le vamos a llamar. F1 de X. F1 de X. Para esta le vamos a llamar F2 de X, ¿no? Y estas serían las fuerzas verticales que aparecen. Y aquí vamos a decir que sería P medio, ¿no? Directamente le ponemos así, si es vertical, fuerza vertical, pero le vamos a poner directamente P medio, para decir de que se distribuyen por igual. Esa es la consideración que se hace. Cuando llega a la afluencia el más solicitado, y si se sigue cargando, contribuye al otro, ¿no? Hasta que ambos se ponen en influencia y ahí ya distribuyen por igual la carga, se distribuyen por igual la carga. Entonces este es P medio, P medio. Y tenemos ahora entonces la solución ya de nuestro problema. Alguien de ustedes ya puede sacar para estos valores en particular cuántos serían esas fuerzas F1 y F2. Necesitamos conocer el valor de A. Entonces tenemos acá como dato que nos falta y la separación. La separación vamos a proponerla en función del diámetro. Vamos a imaginarnos que la solución de nuestro problema es diámetro 3/4, para ser conservador, ¿no? 2 centímetros. Entonces vamos a poner de principio que nuestro diámetro, estamos haciendo una consideración, asumiendo, vamos a poner. Esto es para comprobar la disposición de los pernos, ¿no? No es ya una solución definitiva, sino es para decir tantos diámetros como mínimo tenemos que poner a nuestra estructura. Si la dimensión, por ejemplo, de esta placa ya es conocida, entonces podríamos empezar a distribuir los pernos de aquí de los bordes. Por ejemplo, si van a ser dos, 1.5 de diámetro, 1.5 de diámetro. Y este tendría que ser 3 diámetros como mínimo. Entonces, estamos hablando de diámetro de 3/4 de pulgada, decíamos. Y si nos basamos en el espaciamiento mínimo, tendríamos que el espaciamiento entre pernos sería igual a 3 de ese diámetro. Y en el borde, que le vamos a llamar E', a los bordes, igual a 1.5 de D. Así entonces, si este es el espaciamiento mínimo, 3D, y podríamos decir que 3 por 2, 6 centímetros podría ser A, ¿no? Que valga 6 centímetros, va a estar bien. Pero vamos a ponerlo como dato ese valor de A. Y vamos a compararlo con, ya tomando en cuenta que es este, ¿no? Vamos a tomar que nuestro A va a ser mayor que eso. Y vamos a poner entonces A, nuestra decisión que sea así, A igual a 10 centímetros. Esto es A minúscula. Ya, con eso ustedes ya están en condiciones de determinar entonces valor de FR, que es nuestro problema. Fuerza resultante. 1 sería, ¿no? Fuerza resultante 1 si quiere. Ingeniero. Sí. Daría 6.325. Ya, para 1, ¿no? 6.325.
6.325. Y del otro también sería igual. Y el otro también, F1 igual a F2. Por la simetría que hay, como son dos también, entonces sería lo mismo, dice, 6.325 kilos. ¿Cómo sacamos eso? A ver. Entonces vamos a decir que, si, comprobando a ver si es que está bien. ¿Alguien más sacó? Ya, comprobando entonces si es verdad eso, podríamos decir que el momento solicitante es P por E. Momento solicitante es P por E. Ya, esto no es excentricidad, yo me confundí para decir espaciamiento, ¿qué sería? Otro valor. ¿No? Aquí. Y esto a' le vamos a llamar al borde entonces. Porque si no, estamos confundiendo con excentricidad. Entonces, esto es a 10 centímetros, ¿está bien? P por E es la excentricidad. Y el momento solicitante, el momento resistente, va a ser igual a F1 de X por A. F1 de X por A. Y de esta manera igualamos entonces, ¿no? Los dos momentos. Y vamos a tener entonces que igualando. Tenemos que F1 ya es un valor numérico. Reemplazando, ¿no? F1 de X sería. A mí me salió 6.000, no sé si está bien. Ya. F1 de X es, ¿cuánto? Dice aquí ya. 6.000. Va a ser P por E dividido entre A, ¿no es verdad? Eso da 6.000, dice. Ya, vamos a poner entonces. Aquí vamos a corregir esto. Si están de acuerdo, 6.000. Ya tenemos eso. 6.000. De que vean que es una reacción fuerte, ¿no? Ahora tenemos que determinar FR. Aquí era FR ya, ¿no? 6.300, ¿cuánto era? 6.300, ¿cuánto, García? 6.325. Ya, 325. Es que yo pensé que aquí había puesto F1. Ya, está bien. Esto es una cosa y esto es otra. F1X. Ya está. Entonces, este valor nos sirve. Y ahora sacamos el F1 resultante. ¿Tengo problema? Ya, está bien, F1 resultante 6.325 hasta que vuelva a la normalidad. Ya, F1 Sí, ingeniero, resultante. sale eso. Entonces hay que hacer la composición ya, porque tenemos P medio que es igual a 2, igual a 4, P2, P dividido entre 2 sería, ¿no?
Tenemos por otro lado esa fuerza también, de 2000. Caramba. 2000 kilopuntos. Sería P medio, ¿no? P medio 2000. Tenemos esas dos fuerzas entonces para calcular la resultante. Ya, está bien entonces la resultante así como F1 igual, esta es la resultante. Aquí lo vamos a poner para el orden. ¿Está bien? 6.325, entonces nos quedamos con ese resultado. Eso es. Ahora vamos a poner aquí también una condición, carga viva y carga muerta, la proporción. 0,50 vamos a poner. De P y carga viva, carga muerta igual. Entonces tenemos ya para nuestra expresión, para definir nuestra capacidad, vamos a copiar aquí la. Vamos a escribirla por nuestra cuenta. Ya, entonces sería gamma. Estaba buscando una colaboración. 1,4 sería gamma. Sí. 1.4 sería gamma. Ya, gamma por P sería en este caso F1 resultante, F resultante sería igual a 0. Para este caso, ¿no? 0.650 de la tensión última del perno, porque el perno es que el objeto de corte por el área del perno. Vamos a poner aquí área del perno, la sección transversal del perno, y esto por 0.60, porque es una resistencia al corte. Ahí vamos a ponerlo, ¿sí? 0.60, entonces reemplazamos, 1.5 dice para 50%, y por el valor de la fuerza resultante, 6.325. 1,4 era ingeniero del gamma. Así, 1.4. Y esto por 0.625 cuando el área
el área de corte, hay que aclarar eso, ¿no? Cuando el área de corte está fuera de la parte roscada del perno de la unión. Cuando está dentro de la parte roscada, hay una reducción de área por la parte roscada, ¿no? Entonces, es válido estos 625 de la fórmula como fórmula cuando estamos fuera de la parte roscada y el área de corte. 8.250 y por área de perno, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y vamos a quedar entonces con el área del perno. Lo ponemos así. Y por 0,6 sacamos el diámetro. Todo esto por 0,6. Ingeniero, una consulta. Ya, un ratico. A ver, uno gama por la resultante, el factor para áreas que están excluidas de la parte roscada, FU, y esta es la área del perno, y por 0,6. 0,60. Ya, ¿qué decía García? Quería si me puede volver a explicar, por favor, esta parte de aquí. Que yo más o menos tenía duda, yo pensé que era 0,65. 0,600, 0,650, sí. Ay, Está mal. 0,650. ¿Está bien? sí, Ya, me dan el resultado entonces. 1,87. 1,87. ¿Perno de cuánto, de qué dimensión sería? Eh, 3/4, creo. Bueno, 3/4, ¿cuánto da? 3/4 da 1,9. Ya, entonces 3/4 sería nuestra solución, ¿no es verdad? Ya estamos confirmando esta fórmula, ¿no? 0,60, 8.258, 50 nomás acá. 0,65, sí, está bien. Entonces quiere diámetro, ya lo determinamos, 1,70 y cuánto. 1,87. 87, entonces centímetros son. El diámetro entonces comercial sería 3 dividido entre 4 de pulgadas. Como solución, dice. Eso es.
Ahora nos situamos en otro ejercicio. Eso, luego vamos a indicar cómo verificar el aplastamiento, pero antes quiero que nos situemos en este otro ejercicio. De la figura B, a ver qué es lo que va a pasar con la figura B. Entonces, copiamos lo mismo como solución para el otro problema. Y lo vamos cambiando ahí. Vamos a eliminar ya esto. Ya está. Este es el ejercicio 2. Lo mismo entonces que para el anterior ejercicio, son los mismos datos. No vamos a decir ya asumiendo, sino vamos, eso era para la primera parte de decir si qué es el espaciamiento mínimo nada más. Pero tuvimos un resultado que se aproximaba al valor de 3/4 y por eso tomamos 3/4. Una coincidencia nada más. Ahora sí. Esto era para el espaciamiento, para cumplir el espaciamiento, que ya no necesitamos recordarlo. Nuestro dato va a ser A también, lo mismo. Entonces, esto es lo que queremos. ¿Cuánto resulta esto ahora? En este caso creo que no tiene fuerza horizontal, ¿no? Que todas son verticales directamente. Ya, a ver, ¿cuánto resulta entonces F1 de esto? Aquí lo ponemos. A en realidad aquí está indicado acá, pero es que no se cambió aquí. A es de espaciamiento para que tengamos el valor comparativo, ¿no? Aquí van a corregirlo esto. El A es acá. Esto es A. Eso es A. Esto ya no es A, es que se copió de esta y por eso te aparece aquí. Entonces consideren que es A, sí. Y la excentricidad es la misma, la carga es la misma. Y vamos a sacar aquí este valor que nos falta. Me salió 8000, ingeniero. Y es para el perno que está más a la derecha. 8000. Vamos a ponerle aquí entonces 8000. Sale de esto también, igualando. Ya, este FR1 es 8000. Sería del 2, sería. El del 1 salió 4000. O sea, los dos pernos no van a tener la misma resultante. El que está más cerca a la P es su resultante más grande. Sí, hay que considerar el más grande. F1 de X, F1 de Y serían todos de ahora, ¿no? Sí. Como resultante. Este me decía que era 2000. Cuando es 2000 y este resultaba ¿cuánto?
lo mismo que acá, 6.000, ¿no? Y el P medio, 2.000. A ver, estoy haciendo mal. Este es el que me está molestando, que está acá en esta parte primera. Ya, ahora aquí sacamos F1 de Y. Y esto es F1 de Y. ¿Cuánto es F1 de Y? Me salió 4000, pero es hacia abajo. Ya, pero F1 no, F1 de Y no es resultante. Fuerza nomás. Sí, el F1 de Y. Bueno, en realidad me salió 6000, hacia A abajo. ver, hagamos la operación, porque F1 de Y, P por E sobre A. Sale 6000 el F1 de Y. 6.000, ¿no? 6.000. Y el P medio es 2.000, sigue siendo 2.000. Entonces ahora aquí voy a poner F resultante. Ahora me da ese F resultante máximo, el valor máximo, 8000. 8.000. ¿Cómo sale ese 8.000? Es la composición de dos fuerzas colineales, ¿no? Sí, 6.000 más 2.000 se suman. 6.000 más 2.000. Entonces aquí vamos a hacer el esquema para que lo expliquemos de esta manera. Aquí estamos. Entonces, estos son los mismos que teníamos antes, que aparecen. Uno y otro. Son los mismos P medios, serían 2.000, 2.000 cada uno. Y lo que venía a ser este color rojo, aquí aparece un par entonces, para que equilibre este momento, entonces tiene que ser así, la rotación, y aquí va a ser así, y aquí va a ser así. Este rojo, el que estoy marcando con rojo, es este, y el que estoy marcando con negro es este. Entonces los dos son fuerzas colineales, los dos se suman, este más este, entonces, 6.000 más 2.000. Resultante, 8.000, dice. Aquí ponemos F resultante igual a 8.000. ¿Cuánto sería el diámetro en ese caso? El diámetro entonces igual a ¿cuánto? Caramba, yo estoy en otro, escribiendo en otro lugar. Y aquí abajo. Diámetro entonces. ¿Una pulgada? Sí, me salió 2,1. O sea, lo más cercano es 1 pulgada. 2.1 centímetros, ¿no? A ver, estamos con 3/4. Entonces podemos irnos al doble, 7/8. ¿Cuánto es 7/8? Creo que está mejor 7/8. Es comercial también. Es 2,20. Sí, más cercano. 7/8 entonces ponemos. Ya está. Entonces, eso es lo que
podemos hacer acá, estos son sencillos, diríamos, para entenderlo, pero es bueno empezar con ello. Ahora se va complicando el asunto cuando ya hay más número de elementos como este, por ejemplo, 4, ¿no? Pero también podríamos, con puro razonamiento, podríamos encontrar la solución de esto. Aquí nos situamos entonces en este, vamos a decir, que el más solicitado resulta que está el más próximo, vean, a la carga, ¿no? Acá no hay como decir más próximo porque los dos están iguales, pero en este otro, tal vez con este razonamiento podríamos ya ir intentando saber cuál es el perno más solicitado, de eso se trata. Acá este es el que dimensionamos, este está aliviado, vean, porque se resta, ¿no? No nos interesó eso, pero tomamos por igual entonces. Igual esta carga del corte se la toma por igual, que cada uno reparte por lo mismo. Aquí este de 3/4, a ver. Ahora, en lugar de esta solución, vamos a procurar el mismo distanciamiento, pero con 4 pernos sería. Solución con 4 pernos. Entonces vamos a irnos a este otro ejercicio. Ejemplo número 4. 3 sería. Ya es la figura C. Aquí es la figura B. Y la figura C, entonces, con 4 pernos, diría. Entonces, vamos a tener una componente en Y, toda en Y, la que igualan a P, 4 veces P cuarto acá. Vamos a dibujarla. Y esa la estamos dibujando como color negro. Así es. Entonces, a ver, ¿alguien puede decirme cuál es el perno que va a estar más solicitado? El 3. El 3, o podría ser el 3, aquí le estamos llamando 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3. Sí, pero podría ser también, queda la duda, que podría ser este o no. Ya, vamos a ver eso. El 3 pareciera que está más llamativo ahí para nosotros. El 3, y vamos a hacer su esquema entonces del 3. ¿Qué vamos a tener? Aquí vamos a tener una fuerza, aquí lo voy a marcar. Esta negrita aparece también aquí. Y en todas va a aparecer. Pero esa vale ¿cuánto? P4. P cuarto, ese. Ya está. La roja, ahora, ¿cómo va a aparecer la roja? Eh, tenemos que sacar aquí F1 de X y F1 de Y, porque acá ya aparecen las dos, ¿no? Entonces vamos a sacar, vamos a marcarla acá. Va a haber una F1 de X y va a haber una F1 de Y. F1 de X, F1 de Y. Y en consecuencia nuestra resultante va a ser Ingeniero, es A en ambos lados, ¿no? En horizontal y vertical. La distancia. sí, ambos lados. Y esta resultante va a obedecer entonces a esta sumatoria de esta, más esta, sumatoria de x al cuadrado, más sumatoria de y al cuadrado, raíz sería esta, fr.
Y esa sería la FR que estamos buscando. Ese es nuestro resultante. Esta rojita de acá es lo que llamamos F1 de Y. Esta le vamos a llamar F1 de Y. O F3 de Y sería, ¿no? F3 de Y. Esta. Y esta F3 de X. Y esta de abajo es P cuarto. De eso para entenderlo de esa manera. P cuarto. Ya está. Ahora sí entendemos esto. Aquí. ¿Cómo sacamos entonces cada uno de la fuerza? Ya, entonces para P cuarto vamos a anotar acá cuánto es su valor. Eso ya lo tenemos. Sería 1000, ¿verdad? 1000. Ahora, para la otra fuerza, esta otra fuerza, entonces calculamos así. F1 de X va a ser igual. F1 de X. Nos vamos a ir aquí para copiarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a copiarlo ahí y lo llevamos arriba. Hacemos la explicación arriba. Esto es copiar. Aquí lo ponemos arriba en nuestro problema. Ahí está. Ya. Entonces, si queremos determinar F1 de X, imaginémonos que es como la fórmula de la flexión. F1 de X igual al momento por la coordenada. Si es F1 de X, aquí Y1 sería. Y la sumatoria de las distancias al cuadrado. Eso vamos a demostrarlo más adelante. Por la sumatoria de la distancia al cuadrado nos sale como si fuera una inercia, si ven acá. Área, ¿no? Área por distancia al cuadrado. Si es para un área unitaria, por ejemplo, ¿no? Y aquí está la fórmula de flexión, momento dividido entre módulo. Esta inercia dividida entre esa distancia, ¿no? Nos da la fuerza, la tensión más. El mismo caso entonces para Y y para esto. Y finalmente sacamos la resultante. Entonces vamos a hacerlo en base a esta notación que tenemos acá. Y vamos a decir que F1 de 3 sería ahí. F3 de 1, F3 de X, más bien. Para la fuerza 3 estamos sacando. Sería igual a ¿qué? A momento. ¿El momento es cuánto? Vamos a ponerlo numérico y acá. 4000, ¿no? Sí, 4000 por 15. Por 15.
dividido entre la sumatoria de las distancias al cuadrado, dice, ¿no? Esto es distancia al cuadrado. Entonces, sumatoria de x y al cuadrado, sumatoria de y al cuadrado nos va a dar nuestro resultado. Aquí tenemos cuánto x y. Si es 15 sería 7.5 al cuadrado, más 7.5 al cuadrado es esta distancia, ¿no? 4 veces y estamos con la solución. 4 veces entonces como sumatoria. Ingeniero, disculpe, el A no era 10 centímetros, creo que eran los anteriores ejercicios. Sí. ¿Y dónde estamos poniendo 15? Allá. Esta es excentricidad. Sí, 15 centímetros. E. Momento es P por E. entonces Este es P por E. la distancia sería 2 veces 5 al cuadrado, ¿no? Ah, ya. Claro. Y la distancia a 2 veces 5 al cuadrado, sí. 4 veces por 2 veces 5 al cuadrado. Por 2 por 5 al cuadrado. Esa es la sumatoria de la distancia al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1500. Ya, F3. Y sabemos que como es simetría, F también es igual a F3 de Y. ¿Igual a cuánto? 1500. 1500. Sí. 1500 kp. Ya tenemos entonces esto, porque es igual la distancia, lo mismo, F sub B, ya tenemos también, aquí lo estamos llamando F sub B, P cuarto. Para que estemos de acuerdo con aquello, F sub B igual P cuarto, tenemos la fórmula para sacar la resultante finalmente. ¿Cuánto sería? Me salió 2915. Ya, y con eso nos vamos al punto 2. Y determinamos entonces el diámetro. ¿Cuánto sería el diámetro? Para las mismas condiciones de antes. 1,27, cabalín. 1.27 centímetros cuadrados. Y esto significa que... no, centímetro ya no. Centímetro, sí. Media Centímetro. pulgada. Media pulgada. Bien, vean que estamos repasando todo lo que posibles disposiciones se tengan, ¿no? Vamos a borrar esta ahora. Estamos abarcando todas las posibilidades. Y esta podría ser otra. Pues, cuando hacemos esto, ya cualquiera de las otras disposiciones que aparezcan van a caer dentro de todo lo que hemos hecho acá. Y
Sin embargo, vamos a procurar hacer una de 3 más bien, para que sea más interesante. Aquí hay mucha simetría, es decir, vamos a hacer una de 3. Y salimos así, y hacemos una de 3, entonces con 3 pernos, vamos a decir ahora. Ejemplo 4 este, con 4 pernas. De este que 3 pernas. Tres pernas podemos disponerlo de diferentes maneras, ¿no? Pero vamos a agarrar uno de los que tenemos acá, porque podríamos hacerlo así también, en línea, 3 pernas, pero va a ser más útil que lo pongamos así, con 3 pernas y la distancia que tenemos también vamos a respetarla. 3 pernas, entonces vamos a decir que la misma carga, el mismo valor de excentricidad y el espaciamiento también que sea el mismo, 10, 10, 10, ¿sabes? Vamos a ver qué. Ya. ¿Cuál será el perno más solicitado? Si uno no lo tiene claro, bien claro, puede hacer de los 3 y comparar, ¿no? Pero si hace un esquema así como este, así, de lo que va a aparecer, entonces es más fácil darse cuenta cuál es lo más solicitado. Y sigue siendo este más próximo a la carga. A ver, vamos a decir que este F1 de X lo sacamos con la fórmula que ya conocemos. Este F1 de Y es lo mismo. Y este F1 de R sería la resultante entre, o digo, la fuerza que reemplaza a estos dos, ¿no? Estos dos. Este F1 de X, su componente en esta dirección, si es multiplicado por el coseno, si conocemos este ángulo, y si conocemos este ángulo, entonces tenemos esta. Pero esta es la resultante total, ya de considerar F sub B también, ¿no? A la composición de esta. Aquí nos damos cuenta que todo es desfavorable para este. Acá, en cambio, podría quedar la duda de que aparece una fuerza de F3 significativa, pero esto permanece. Aquí sin duda que no es el adecuado porque se resta. Entonces vamos a tratar de ubicarnos con este. Vamos a decir que aquí tenemos 10 y aquí tenemos 10, ¿no? Y vamos a ver qué perno resulta. Entonces, estamos con nuestro ejercicio número 3 aquí. Aquí, ¿no? Ya. Cuatro ya. 3 pernos. Entonces nos situamos en perno número 1 y calculamos F1 de X para este. F1 de X. ¿Cómo estará expresado F1 de X? Vamos a hacerlo numérico ya directamente. F1 de X, dice, cuando queremos calcular la componente en X, acá tendremos que multiplicar por Y, su coordenada Y. Entonces, el momento, dice aquí, el momento es que 2000, 4000, ¿no? 4000 multiplicado por 15, estamos manteniendo el esquema para que sea comparativo. 4000 dividido entre 15. Ahora, entre la sumatoria de las distancias al cuadrado. Bueno, aquí nos fijamos, a ver.
sumatoria de la distancia al cuadrado. Si esto es A y esto es A, ¿no? Entonces, vamos a tener que definir esta distancia de aquí hasta acá, ¿no? Y entonces corresponde encontrar el baricentro, dice de esto. Pero sabemos que si son iguales estas fuerzas, o digo esta área, el baricentro va a estar como el baricentro para un triángulo. Es decir, a la altura, un tercio de la altura va a estar este centro. ¿Cuánto sería si es que es esa la distribución? Perno 1, entonces, así que. Ingeniero, para el primero creo que faltó multiplicar el momento por la distancia y. El primero. Sí, ese 4000 por 15 hay que multiplicarlo por la distancia y en la fórmula. Ah, ya, pero así lo hiciste, ¿no? Por Sí. Y, ¿cuánto es Y? En ¿Cuánto este era caso, Y? 10 tercios, ¿no? Un tercio de A No, sería. no, arriba me dice. Que me olvidé multiplicar para el momento. No, no, no. No, 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 no. No, o sea, aquí abajo. Aquí. Ah, ya, está bien. Unos puntos, esto es por 4000 por 15, este es el momento. Sí, Ahora estamos queriendo calcular esta distancia, esta altura sería 3.3, ¿no? Que vamos a ponerlo así para que esté claro. Perdón, 1. X1 vamos a poner aquí. X1 es igual a 3.33 entonces. Centímetros. Y Y1 no es X1, este es Y1, ¿no? sí, Y1 era. Y1. Este es Y1. Y X1 es igual a 5. 5. Con eso entonces acá la distancia sería ¿cuánto? Al cuadrado, sería la distancia al cuadrado, sería 333 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Sale 36. 36, pero dos veces, ¿no? Sí. Por 2, porque es del otro lado también. Por 2, más ahora. Ya hemos copado estos dos. Ahora este es 6. Y es 6.67. 6.7 ya, 6.7. La distancia, y eso al cuadrado, esta es la misma distancia, ¿no? 6.67. Al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es? Falta, ingeniero, el momento solicitante, falta multiplicarle por la distancia Y1, ¿no? Del perno 1. Ya. Por Y1 que sería 3.33. Aquí ¿cuánto sería? 6.7 al cuadrado. Sí. ¿Cuánto es? 1709. No, aquí el valor al cuadrado para que tengamos completo. Ay, ahorita. 44,89. Ya, ahora me diste F1 de X entonces. 1709.
Eso es. Ahora, ese 1709 es cuando nos referimos a X. Ahora, el Y, el valor de Y, lo que va a modificar para Y es simplemente en lugar de 333 acá que hemos utilizado arriba, ahora utilizaremos 6.7, ¿no es verdad? Sería la misma fórmula, solo cambiarle por un 5 el 3,33. Por un 5, el 3.33. A ver. Para hallarle el Y, el FY. Sí. Este valor de aquí abajo es el mismo. El denominador es el mismo, la sumatoria, ¿no ves? El que modifica este, que es 6.67, la distancia, la coordenada, el eje de coordenada. 6.67. 15, lo mismo. ¿Qué entonces 6.67 sería? Lo vamos a copiar. Ese sería, ingeniero, para el F3 en X, ¿no? Ese sería para el F3. Este es el F3, sí. Estamos poniendo el F... No, F1 estamos llamando aquí. 1 es. Sí. Entonces, para F1X, este valor de 1700, pero nos falta el F1 de Y. Y el mismo que este, estaba copiándolo. F1 de Y sería entonces así. F1 de Y sería lo mismo, pero aquí con 6.7. Cuando es coordenada Y acá, aquí es X. A ver, 5 sería, ingeniero. un ratico. Para la posición, 5, ¿verdad? 5. Cuando es X, cuando es Y, aquí es X. X, la coordenada aquí es como si tuviéramos los ejes acá, ¿no? X. Y cuando era Y, era esta altura, ¿no? Esta distancia. Estaba bien el anterior, ¿no? Igual cuánto. 2567. Y está bien. Ahora sí. Hacemos la composición entonces. ¿Y cuál es esa composición? Aquí la tenemos. Suman lo que son Y con F sub B. Y al cuadrado. Al FY le sumaríamos el P tercio, ¿no? Claro. ¿Qué tercio sería? Me sale 4258. Esa es la resultante ya, ¿no? Sí. 4.000. 4258. 58 kp. Ya, y ahora con ese diámetro que nos aparece. Eh, 1,54.
5/8 de pulgada está bien. Sí. Eso es lo que haríamos. Ahora, para adelante, cualquier otro problema que se presente, ya podemos entender de que, cuál es el camino a seguir para resolverlo. Lo único que nos falta aquí es comprobar el aplastamiento, pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. En algunos casos el aplastamiento es determinante, pero en la mayoría no. Eso define el espesor de la placa más que todo. Listo, entonces. Nos vemos en la próxima clase, Rubén. Examen. Sería el 9, el examen, 9 de diciembre, 9 de noviembre, ¿no? Antes tendríamos una clase tal vez para repasar. Y tenemos entonces la próxima clase hasta el 9, una semana y media, casi 2 semanas, ¿no? Ya, está bien. Listo entonces, Rubén. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Chao. ingeniero.